Muy buenas a todos, una vez más acá Yugan hablando de los últimos dos regionales que se jugaron antes del último de esta segunda tanda, que fueron los de Santa Fe y Entre Ríos, cuyos campeones fueron Nacho Castellanos, ya conocido campeón, ya conocido jugador campeón también de regionales anteriores, y Ramiro Snaidero o Shippo, que la verdad viene mostrando muchísima consistencia en los últimos regionales. Creo que los últimos 4 regionales que jugó hizo top y el último lo ganó. Así que vamos a hablar un poquito de lo que sería el meta, aunque en términos generales no cambian demasiado a lo que ya venimos hablando en los últimos videos, pero sí quiero hablar de ciertas cosas específicas. No tengo específicamente el número de cada uno de los regionales, es decir, cuánta gente jugó en cada regional, pero viendo que uno fue top 8 y el otro de top 16, entendemos que el de Santa Fe fue un poco más grande en cuanto a cantidad de gente. De todas formas, lo que nos interesa es el meta. Vemos que en el top hay mucho Tritón Mago, en general mucho Tritón, y básicamente no hay mazo salvo el mazo de Santiago Gorosito que no tenga monstruo o tritón. Ah, mira, y hay un gigante mago también por ahí. Este. Fuera de eso, sí o sí el meta nos llama a jugar monstruo o tritón. Creo que esto es algo que ya había dicho. Y esto es porque las cartas tienen mucho valor adicional del que ya tienen. Es decir, una carta en estos mazos vale tanto por su propio efecto, que no son efectos débiles, porque si tuvieran efectos un poquito más débiles, tal vez las cartas tendrían más... es decir, serían un poquito más balanceadas. Pero el tema es que tienen un doble valor porque las unidades para monstruos... Vamos a ver directamente el mazo de Mauro. Las unidades para monstruos tienen su valor y además vuelven a tener valor cuando se van al descarte. Entonces, termina pasando que tenés valor para tus desechos vivos, para tus chalidras y para tus garras. Entonces, tus cartas, tus unidades, tienen ese doble valor y lo mismo con las acciones de Tritón. Por ejemplo, ya sabemos que es muy bueno Ritual de Negación, sobre todo, tiene una barbaridad de valor en este mazo. Investigando historias son cartas buenísimas. Lo mismo las acciones de mago. Imagínate que sobre eso se suma que tienen un valor adicional gracias a Erudito, Invocar a Solución, Nadando a la Batalla y cartas como Hipnotizar al Objetivo, Avanzada Coral Ligero en este caso. Creo que ninguna más. Entonces, todas las secciones terminan teniendo un doble valor también para Tritón y significa que todas tus cartas son el doble de buenas, podríamos decir. No el doble exactamente, pero sí mucho más buenas de lo que ya son por sí solas, y por sí solas son bastante buenas. Por eso realmente estamos en ese momento en que teniendo cartas que valen tanto por sí mismas como por el tipo de cartas que son, terminamos llegando a un meta en el que necesitamos que las próximas cartas que salgan estén a la par de estas, porque si no van a seguir siendo súper fuertes. O hacer algún ajuste de balance, ¿no? Entonces hablemos de lo que venimos a hablar, Tritón Mago. Si bien voy a dar un pequeño, una pequeña mención especial a lo que es Monstruo, Monstruo empieza a perder un poco de efectividad cuando mi oponente deja de jugar tanto eh, Monolito de la Protección. Si Monolito de la Protección no está tan presente en el meta, Devora Escoria no es tan bueno como normalmente. Entonces, sacrificado por el clan también solo puede hacer target de alarma, ya no está rompiendo el monolito también de arriba, el Devora Escoria no está ya rompiendo el monolito de arriba. Por lo cual, perdiendo targets, tus cartas tienen un poquito menos de efectividad. De todas formas, el mazo sigue siendo fuertísimo. Claramente Mauro viene siendo súper consistente con el mazo y el mazo demuestra que es muy bueno. Sigue teniendo cartas muy fuertes como Chitrar y el Desechos Vivos, además de la Chalidra que no hay que perder de vista, teniendo siempre la posibilidad de llegar al Fervor. Si llegas al Fervor, la verdad que este mazo se vuelve otra cosa y es súper, súper, súper opresivo. No lo descartaría para nada como un... O sea, es claramente un contendiente del meta, pero estamos viendo que la representación de Tritón Mago nos dice otra cosa. Sí, nos dice que es, lamentablemente, el mejor mazo. Y otra mención a Santiago Grosito por este mazo artífice
soldado, perdón. Que bueno, claramente es un mazo de meter bichitos y cagarte a trompadas básicamente, aprovechando mucho el alto ahí que te va a llenar la mesa y después vas a potenciar tus unidades con monolito, potenciador, comandante no las potencia pero les da valor y comandante AXA. Entonces con tus comandantes, tu alto ahí y tus cartas que protegen tus unidades, veo que hay muchas fichas burbuja acá, podés cuidar mucho tus unidades no tan caras, de tal manera en la que vas a sacarle ese valorcito, ¿no? De remover unidades o de pasar daños de los comandantes. Y bueno, cuando llega potenciador de A, cuando existe el quilombo, es donde les vas a estar pegando mucho más. Y sin hablar, o sea, y ni hablar de lo que puede llegar a ser una estatua de Talasor. Vemos que no hay arquitectas. Y bueno, creo que tiene mucho sentido no jugarlas porque la carta lamentablemente no hace nada. Si bien yo dije que iba a ser una de las mejores cartas del meta, lamentablemente el meta demostró otra cosa. Bueno, empecemos con un par de listas. Más que nada, empecemos viendo las de Nacho y Xavier. Y vamos a ver la de Gipo también, ¿por qué no? Porque cambió bastante de un día para el otro las listas. Y eso me gusta bastante ver. Primero que nada, vemos que la lista de Nacho, con la que ganó en Santa Fe, juega ciertas cartas muy, o sea, muy estándar, pero estamos viendo mucho ahora avanzada coral ligero apareciendo entre las listas de los jugadores. Bueno, sigamos con el Nacho. Avanzada coral ligero es una carta que llega muy rápido a meter presión temprana y eso es algo que por ahí este mazo tanto no tenía. Vemos que están priorizando esto por ahí sobre donde está el ilusionista. Y tiene cierto sentido porque la evasión tiene muchísimo valor en este mazo. Porque esta es una carta que hay que remover sí o sí. Si no la podés remover, te termina pasando el tridente de Tarso y te revienta la cabeza. De todas formas, va a haber un punto en el que vas a tener fervor probablemente y avanzada coral ligero y arma te va a reventar la cabeza. Entonces poder ir filtrando esos dañitos está bueno. Doblegadora tiene ese también doble sentido de poder dejar una unidad sin bloqueadores para poder pegar juntamente con el tridente, que es la idea principal de este mazo. Bueno, una de las tantas ideas en realidad que tiene este mazo. Me gustó acá que Nacho no jugó los costos altos y sí jugó monolito, es decir, la presión que pone este mazo es un poco... A ver, lo vamos a subir un poquito más. Ahí está. La presión que pone este mazo durante la partida no es tan llana, podríamos decir. Es decir, no es que es tan reactivo hasta llegar a un punto en el que te otequea, por ejemplo. Sino que se ve que con controladores o avanzada coral ligero, más los tokens que pone el tridente, los que puede poner nadando, la doblegadora y el monolito, además con Chitralia puede empezar a meter cierta presión a un punto en el que te puede dejar a rango una Chitralia, a un rango de un nadando no tan grande para matarte al final con un monolito, etc. Además tenemos mucho removal y bueno, las interrupciones que ya conocemos, que pueden ayudar a que puedas cerrar una partida de una manera más consistente, no tan esperar al late game. Me gusta esta aproximación a Tritón Mago, me gusta que se siga viendo monolito, realmente me parece que es una carta súper fuerte y que no hay que desperdiciar. De todas formas, pasamos ahora a esta otra aproximación de Tritón Mago que es mucho más parecida a la que ganó el regional de la costa. En este caso no tienen los Jordan y no identifico qué otras diferencias hay, pero principalmente los Jordan son la diferencia más clara. Vemos que empieza a haber menos a guardar los juguetes, por ejemplo, por lo cual para mí monolito es un poco mejor. No hay alto ahí acá y bueno, obviamente tenemos los 4 y 4, que es más o menos la idea de este mazo, es full control, muchas balanzas. En este caso no fue por 4 balanzas como lo hizo Gaspar en la costa. Y no sé qué otras diferencias hay. Esta es otra aproximación del mazo que me gusta mucho, pero es más como detallaba recién, ¿no? Es mucho más llana, vamos a llamarlo de nuevo, la curva de presión que mete para llegar a un punto en el que la presión que mete es gigante. Es decir, vos vas a estar reaccionando
Y llega un punto en el que decís, bueno, erudito con frenesí, pego 1000 con el arma, o te meto una Ezeal y me empiezo a curar, o pongo 1000 tokens de nadando, no me podés pegar, o te pego 8000 y si me bloqueas me voy a curar, etc. Juega terreno congelado, en este caso hay algún tesoro medio importante que no tiene que estar jugando para poder estar jugando esto. Hay 2 tesoros de 0, 1, 2, 3, 4, 1. Sí, hay huevo de dragón. No hay portal al averno, ahí está. Falta portal al averno y bueno, seguramente alguna cosita de 1. Portación no está jugando, ahí está. No está jugando portación ni portal al averno para poder jugar terreno congelado. Está jugando ruinas del imperio, que está bueno para poder llenar el descarte, sobre todo si estás jugando estas 2 unidades. Además se complementan entre sí, lo único que querés ver en la mano en ese caso es el erudito, porque podés recuperar el invocar la solución y sacas toda la diferencia junta. El mazo es buenísimo, claramente, me gusta mucho esta aproximación, creo que no hay que perderla de vista, pero hay otra versión que me gusta un poquito más que ya la vamos a hablar. Bueno, después tenemos este mazo de Ramiro que es un poco más parecido al planteo que, si no me equivoco, también jugó en el sur, con el que hizo top allá, en los 2 torneos del sur de hecho, que es más parecida a la aproximación de Alexis Ilingo, que venimos viendo que también ha estado haciendo top. Que juega los controladores, el salto ahí, la doblegadora, la chitralia, o sea, vemos que es muy similar a la lista si la vemos así cara a cara, digamos. Pero bueno, por ejemplo, Shippo no jugó el alquimista de main, cosa que Alexis sí hace. Bueno, es básicamente la misma aproximación, es un mazo un poco más completo, digamos, que también puede meter cierta presión más temprana y poder acomodarse o sea, yo siento que es muy adaptable esta versión y me encanta. Esta es una de las aproximaciones al mazo que más me gusta, pero hoy día creo que el meta está pidiendo otra cosa, porque estamos llegando a una aproximación más greedy y acá voy a hacer una pequeña predicción, pero primero quiero que hablemos del mazo con el que Ramiro o Shippo terminó ganando en Entre Ríos. Me gusta que esto es una mezcla, digamos, entre los 2 mazos que vienen teniendo más, o que vienen resurgiendo, podríamos decir. Vimos que este tipo de aproximación, yendo más greedy con eruditos e invocar la solución en más cantidad, tiene bastante, o sea, ha tenido mucho éxito. Y vemos que también han tenido éxito cartas como la avanzada coral ligero. Entonces, ¿por qué no hacer una aproximación más mid-range, digamos, de lo mismo que estábamos planteando con la versión greedy? Es decir, tener otro tipo de amenazas, además de las cartas greedy, como les estamos llamando, que son erudito e invocar la solución. Y llegamos a esto. No creo que cambie demasiado, sinceramente, comparado con la versión que jugó Xavier, por ejemplo. Perdón, acá es esta. Si las comparamos en sí, las cartas o la diferencia de cartas no es tan grande, pero hay otras amenazas, como decimos la avanzada coral ligero en este caso, no hay invocación de la tormenta, siguen estando las 6, es decir, el principio del mazo sigue siendo el mismo, pero tiene otras amenazas un poco más baratas o te da lugar realmente a jugar de otras maneras en otros casos. Creo que esto es lo que tiene que empezar a buscar el mazo. No sé si esta sería la versión final realmente para un mazo así, pero sí creo que eso llama al meta. De todas formas, siento que esto llama un poco más a cartas como justamente Tótem de Dragón un poco más seguido, es decir, ver más Tótem de Dragón. El problema con el Tótem de Dragón es que están jugando 4 rituales de negación, entonces muchas veces no va a resolver, por lo cual hay que ver alguna manera o tal vez surja alguna forma de que se pueda jugar alrededor de eso, de tal forma que erudito e invocar no puedan resolver fácil y vamos a empezar a ver, mejor dicho, más Tótem de Dragón o más censurador de estrategias, porque este tipo de mazo está dando mucho de qué hablar, está teniendo mucho sentido. Pero ¿qué pasa también con este mazo? Y con lo que digo, ¿no? De que ahí va a haber más Tótem y qué sé yo. Tiene un par de temas. Primero que si vas a jugar Tótem de Dragón o el Censurador en un mazo que no va a estar metiendo la suficiente presión, es decir, por ejemplo, el Tritón Mago este mismo, tal vez el otro se pueda guardar el ritual de negación casi siempre para eso y
y no vas a poder sacarle valor realmente al tótem o lo que le condene el descarte al otro. Entonces vas a tener que simplemente ganar en la presión o ganar en el mismo juego que el otro jugando este mazo. Ahora, jugando monstruo, donde puedes jugar más censuradores porque es una unidad y te interesa tener unidades, yo creo que en lista abierta tu oponente va a saber en qué puntos guardarse el ritual de negación justamente. Entonces ahí está el tema, ¿no? De cuándo poder realmente jugar. O sea, realmente es posible counterar esta estrategia, teniendo en cuenta que juegan 3 o 4 oráculos del destino y 4 investigando la historia. Creo que Monstruo tiene que poder poner muchísima presión en la mesa. Tal vez Monstruo Jin lo pueda lograr, o bueno, el Monstruo Gigante lo está logrando, pero el Monstruo Gigante al final perdió con esta lista. Entonces, Monstruo Gigante tiene todo. Perdón, vamos a volver a la lista de Mauro. Monstruo Gigante en este caso jugó doble tótem y no jugó censurador. No sé si jugar más censurador hubiera tenido sentido realmente, porque al final o te comes el ritual de negación en el censurador o te comes el ritual de negación en el tótem. Porque acá, bueno, este mazo es bastante más débil al tótem de dragón perdón, este mazo es mucho más débil al tótem de dragón que este, porque no puedes jugar 4 rituales de negación porque al final vas a tener muchas acciones. Entonces, ahí es donde siento que vamos a ver mucho más de este tipo de listas, incluso en lista abierta. Yo estaba pensando que en lista abierta este mazo no iba a ser tan bueno, pero lo sigo pensando y el cuádruple ritual de negación termina siendo devastador en cierta manera. Es decir, te termina controlando todas las maneras que vos tenés de counterar este mazo. Es decir, no es que siempre se va a poder jugar ese ritual de negación cómodo, según la presión que le pongas en la mesa, etc. Pero llega un punto en el que lamentablemente no vas a poder responder, o vas a hacer el tótem de dragón en un punto en el que tenés que predecir un erudito y invocar la solución, el otro va a jugar ese turno un poco más controlado, más tranqui, para después que te haga un oráculo y un investigando, lo que sea, y termines entrando de nuevo en ese punto en el que el otro tiene 3, 4 acciones en el descarte y ya son buenas esas cartas porque te va a hacer un rayo a algo, te va a hacer una balanza, lo que sea, y se va a resetear la partida al punto de que él va a tener más posibilidades en su arsenal, digamos, porque tiene estas cartas que te pueden dar vuelta a la partida por sí solas. Así que, como una conclusión, estamos en un meta en el que indiscutiblemente Tritón Mago es el mejor mazo. Y si lo quiero también... Si lo quiero comparar con Tritón Insecto, que es la versión que yo he venido jugando, creo que hay algo todavía que se puede llegar a hacer con Tritón Insecto, pero claramente hay una carta, creo yo, a mi parecer, tal vez me estoy equivocando, que hace que este mazo sea lo que es. Y no estamos hablando de rechazo de intención necesariamente, aunque es una de las cartas que logran eso. La verdad que la posibilidad de jugar rechazo de intención es importantísima. Pero daño eléctrico hace todo. O sea, esta carta es mejor que muerte inminente en muchas situaciones. Es mejor que superar la megalofobia. Y es que, ¿qué pasa? Con superar la megalofobia vos no puedes matar una Chitralia, por ejemplo, porque tiene más de 3 resistencia, ¿no? Pero si le haces algo de daño y le metes un daño eléctrico, si bien vas a disparar los resguardos, la vas a poder matar. Vas a poder matar muchas cosas en ciertas situaciones en las que tal vez con superar la megalofobia no podrías, porque si el bicho tiene 3 resistencia, por más que vos le hiciste daño, 1 de daño y el otro le mete una aportación, no podés matarlo con superar la megalofobia. Con rayo sí puedes hacerlo con el daño eléctrico. Entonces yo creo que daño eléctrico es lo que justifica jugar magos. Porque si vemos, lo único mago que estamos jugando es daño eléctrico y rechazo de la intención. Si bien si él es mago, también es tritón. Y el resto, no hay nada mago que se esté jugando. O sea, lo mago son estas dos cartas y es más que suficiente para que se justifique jugar magos, porque son acciones que tienen valor inmediato, que pueden responder a las amenazas del meta. Rechazo de intención siempre es buenísimo. Que estés jugando mago hace que el otro no pueda jugar una Chitralia en turno 4, por ejemplo, porque se lo vas a rechazar y vas a estar ganando la partida si el otro hace eso. Entonces, lamentablemente esta es la mejor versión. O sea, no está la mejor versión específicamente de Tritón Mago, o tal vez sí, quién lo sabe. Pero Tritón Mago es el mejor mazo hoy día y
muy probablemente, salvo que aparezca alguna estrategia que no estoy viendo y que sigo buscando, va a seguir siendo el mejor mazo. Así que me gustaría que me comentes qué te parece este meta actualmente, viendo tantísimo Tritón Mago, si crees que hay alguna respuesta que pueda surgir o que tal vez no se está jugando lo suficiente. Espero tu comentario. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Esperamos a partir de ahora solo el regional de Montevideo o de Uruguay, y a partir de ahí ya viene la Winter, donde nos vamos a ver, y seguido de eso el conclave de campeones. Así que a testear mucho y a ver qué carajo jugar. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Adiós.